Como en otras oportunidades del Secreto de Necochea hemos hablado de temas puntuales, específicos, con gente que por ahí no todo el mundo conoce. Pero hace unos años le hice un reportaje y me dio una cátedra de decir, mirá, Jorge del Palacio sabe mucho y tiene con el cuestiones naturales como para que nos curemos, para que tengamos una mejor vida. ¿Estoy equivocado? Buenas, Para, gracias por venir. gracias a ustedes por la invitación también. De esto se trata, ¿no? De que haya una conjunción, porque si no, la difusión se hace mucho más lenta, menos pública. Y al fin y al cabo, los que perdemos somos todos. Yo no quisiera irme para el otro lado llevándome todo este conocimiento Exacto. y ustedes quisieran difundir lo más posible para que esto sea una realidad que llegue a la gente. A la gente. Muchas veces dependemos, y es lógico y normal, y no estamos en contra de la medicina ni nada por el estilo. Pero hay cuestiones que por ahí podemos conocer, que mucha gente sabe, que tomando determinadas cosas naturales podemos vivir mejor. Contanos un poco. Realmente, el tema recurrente siempre van a ser las inoculaciones. Si a los bebés no los inoculan, que no venimos rotos, nacemos perfectos. Si no los inocularan desde el nacimiento, no tendríamos que estar padeciendo posteriormente las patologías a colación de aquellas vacunas. O sea, quien quiera creer en las vacunas, que crea, no hay obligación de nada, ni creer ni no creer. El punto está en que la referencia que tenemos nosotros en los millones de investigaciones que hacemos es que las personas no vacunadas cuando nacen, aquellos que tienen sus partos naturales en casa y demás, no tienen las consecuencias y las enfermedades reiterativas que tienen las demás personas. Reconozco que la medicina en la parte emergencia, en la parte accidentología, es imprescindible. Han adelantado muchísimo, nos ayudan muchísimo, pero en la otra parte no están contribuyendo verdaderamente a la salud. Había un señor que se llamaba Ángel Gracia y él decía que eran los de la enfermedad perpetua. Si uno mira lo que dice cada prospecto de cada remedio, no tomaríamos ni aspirina. Realmente, cuando doy una charla a grupos de médicos, porque se han interesado en lo que hago y lo que digo, Mm, lo recurrente es, ¿qué medicamento tienen ustedes que alcalinicen? En Perdón, 1931, ¿qué alca? alcalinicen, que ¿Qué nos es ponga eso? alcalino. 7 sería un pH neutro, menos de 7 es una acidosis y más de 7 es una alcalinidad. Bien. Lo explico clarito porque nuestros órganos, las células y todo lo demás tiene que ser ligeramente ácido. 6,35, 6,45, más o menos en eso oscila un pH normal de una persona sana en todo su intersticio celular. Pero tenemos un lugar donde nadan todas nuestras células que se llama intersticio celular. El intersticio celular es el líquido donde todas las células reciben alimento, oxígeno, pero a su vez tienen que sacar las secreciones. Claro. Cuando eso no está en una homeostasis, que es un balance, cuando Equilibrado sería. exactamente, ese intersticio tiene que ser ligeramente alcalino. ¿Por qué ligeramente alcalino? Porque Otto Warburg en 1931 descubre que en un cuerpo con un intersticio celular alcalino no puede padecer ninguna patología, ni siquiera el cáncer. O sea, todas las enfermedades son la manifestación completa de una acidosis. Si bajamos la acidosis, se acaban las manifestaciones. O sea, así de simple. Por eso es que los supuestos chamanes, los indios, estos aborígenes, todos recurrían a la fitoterapia. Fito es planta, terapia es tratamiento con plantas. Cuando yo empecé con la escuela se llamaba La Dulce Revolución. La Dulce Revolución es un mago que está en España que se llama Joseph Pames y él conoce todo a fondo lo de cada planta. Con cada planta podemos llegar a curar. ¿Qué tenés? Cálculos renales. Bueno, te vamos a dar Lipidium latifolium.
comúnmente rompe piedra. ¿Tenés una planta en tu casa que se llama cola de caballo? Hace la misma función. Claro, ¿Cuál es la función? La medicina rompe las piedras por ultrasonido, pero esas piedras quedan con vértices, con aristas, y esas aristas nos cortan tanto los riñones como la uretra, como la vejiga y como el canal urinario. Así que recurriendo a las plantas se disuelve, se hace una arenilla liviana y chica que pasa simplemente por todo lado. claro. Esa es Ahora, una. Sí, Jorge, Jorge del Palacio, así la gente lo... renombramos. Eh, Soy el único del palacio en todo Necochea, Quequén, Dulce, Fernández. El único. pero Sí. un día me llevaste a la radio una botellita y me dijiste, tomá. Y esa botella era agua salada. ¿Es parte de esto que estás contando vos? Cuando tenía la escuela, eh, había estado trabajando en hospitales. No interesa porque rompí mi título y no quise saber ni siquiera los daños que había causado. De hecho, cuando supuestamente habían personas con SIDA, le inyectábamos AZT. El AZT es un altísimo veneno que era para defoliante. O sea, se utilizó en Vietnam, se utilizó en Colombia contra la FARC, se utilizó en un montón de eventos de guerra. Y eso se le inyectaba a los pobres supuestos idosos. El SIDA nunca existió. El síndrome de insuficiencia adquirida, SIDA, simplemente lo hacemos nosotros. Vos comés comida basura, vas a las góndolas acá, sí, me voy a comer esto, aquello, lo otro. Esa comida basura nos va deteriorando el sistema inmunológico y estamos cayendo en un síndrome de inmunidad debilitada. Claro. O sea, nosotros nos producimos ese supuesto síndrome que no es contagioso. Nunca hubo un contagio sexual, pero lo pusieron así para poder terminar con dos grandes flagelos que había en Norteamérica, que eran los homosexuales y las personas que usaban drogas. En Estados Unidos, todos los que volvieron de Vietnam, allá se los drogaba para que tengan Claro, coraje, claro. porque nadie se animaba a enfrentar al Vietcong. Entonces, todos los que volvieron eran adictos, así que sí o sí tenían que proveer el Estado la droga necesaria, que era cocaína en aquel momento. Algunos más avesados, más... Y ahí tengo un detalle para contarte que muy poca gente lo sabe. Yo tengo una edad, digamos, avanzada. No soy viejo, no soy joven, pero tengo mis años. Y uso una colita y el pelo largo. Resulta que en 1964, el 3 de marzo de 1964, Estados Unidos se hunde una lancha torpedera para justificar su ingreso a la guerra de Vietnam. Ajá. Bueno, el Vietcong era muy poderoso, poderoso en cuanto a trampas y estratégicas, tenían cientos de túneles, por ahí se desplazaban casi ejércitos enteros, así que caían en trampas permanentemente. Entonces dijeron, mira, hay una, disculpa, hay una comunidad de indios navajos que son muy Sí. buenos rastreadores y son incapaces de equivocarse en una determinación. ¿Qué hicieron? Fueron a las comunidades navajos, le ofrecieron muchísima plata y beneficios a esas comunidades si los rastreadores colaboraban con ellos. Claro, así aceptaron, casi coaccionados, y lo llevaron a Vietnam. Para bajarlo de los barcos, no podían bajar con sus crines, como le decíamos a los melenudos antes Claro, claro. cuando el hipismo. Entonces, ¿qué hicieron? Les cortaron el pelo para hacer los body, para hacer los soldados. Cuando bajaron con el pelo cortado, cayeron en todas las mismas trampas que caían los soldados que no tenían entrenamiento de percepción. Ellos, que eran perceptivos totalmente, caían en las mismas trampas. Bueno, vamos a sacarlos del frente porque encima de que caemos en trampa tenemos que cuidarlos a ellos que no son soldados, ellos no tenían entrenamiento militar. Los mandan atrás de leñas y les vuelve a crecer el pelo. Cuando les vuelve a crecer el pelo, tomaron de nuevo, o sea, lo que nos da percepción, lo que nos mantiene con una reacción lógica, dado que el pelo es una antena, es el pelo largo. Por eso hasta la Biblia dice que en las mujeres, que eran las pensantes de aquella época,
dice que las mujeres es una gloria para Dios que tengan el pelo largo. O sea, sacando la religión, sacando la distancia, vemos que no es un invento de quienes descubrimos estas cosas. Muchas cosas se te manifiestan. Y volviendo a lo que vos decías de la botellita, cuando trabajé en el hospital, cuando viví toda una vida padeciendo lo que era, al fin y al cabo, Helicobacter pylori descontrolada, que es una bacteria que tenemos en el píloro. El píloro es el que regula la salida de los alimentos una vez que están predigeridos. Claro. El estómago no lo digiere, prepara la digestión, tiene que disrumpir los alimentos siendo ácido. Por eso la medicina, cuando pregunto qué hacen ustedes por la gente, no tienen respuesta cuando dicen que le damos omeprazol, raticina, ranitidina, bicarbonato. El estómago, para poder disrumpir lo que le caiga, tiene que tener 1 a 1,5 de pH. Si no tiene esa acidosis, no puede hacer su función. Esa función Que es la de disolver, digamos. de separar Claro. los distintos elementos que nosotros le mandamos. Y Lo ahí que hay otro error. ingerimos. Hay otro error muy grande, que es comer comidas que antagonizan unas con otras. ¿Por qué? Tenemos muy común comer un sándwich de fiambre con pan. Hacemos un sándwich, lo comemos. Sí. Resulta que todo lo que sea proteína de carne, todo proteína animal, necesita que el estómago genere el doble de pH, el doble de ácido, para poder disrumpir esos alimentos. Por eso, cuando comemos mucha carne, padecemos una enfermedad que la medicina le llama gota. Es simplemente una acidosis generalizada en el tubo digestivo. Cuando eso sucede, ¿qué te dan? Omeprazol, raticina, como dije recién, bicarbonato. El bicarbonato tiene 14 de pH. Antagoniza totalmente con el 1 de pH, porque de 7 para abajo es ácido. Claro. De 7 para arriba es alcalino. Bueno, el máximo de pH está en el bicarbonato. Si el estómago no es completamente ácido, no produce la predigestión. ¿Y cuál es el problema? Tenemos un reflujo gástrico. ¿Por qué? Claro. Porque se ve obligado a generar el doble de ácido. Trabajar más, digamos. Trabajar más. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro estómago tiene un moco protector, además de tener un tejido especial que cualquiera que compró un mondongo Sí, en una carnicería sabe que es totalmente distinto a las demás cortes de carne. Cuando la función se ve duplicada y hay más ácido, lo primero que desaparece es ese moco protector. Lo segundo que desaparece es lo natural de ese tejido y empezamos con una gastritis. Después llegamos a una úlcera, después a una úlcera sangrante y nuestra vida termina con una úlcera perforada porque en la discriminación en los hospitales llegamos hasta que te piden obra social, a ver cómo lo va a pagar, te hacen un vademecum genial y vos te estás quemando por dentro porque la úlcera perforada permitió que los ácidos entren acá al peritoneo y quemen todos los órganos. Ese ácido es el que quema el chasis de un camión, de una camioneta. Sí, claro. E imagínate que el ácido hidroclorídrico dentro de nuestro cuerpo está quemando totalmente todo. De modo que lo más increíble es recurrir a algo mejor. A la botellita. Resulta que si nosotros usamos agua de mar pura, nunca jamás agua de mar ensuciada, y ahora explico por qué no se ensucia el agua de mar. El agua de mar pura tiene 8.4 de pH. Es un pH importantemente alcalino. Ese pH hace que la acidosis que salió del estómago, nosotros tenemos en la parte de arriba el hiato. El hiato no es un cierre perfecto, es simplemente para no estar volcando lo que fuimos comiendo. Pero cuando comemos demasiado y comemos demasiadas mezclas que no se pueden digerir, como los alimentos que vienen ultraprocesados, el estómago, ya digo, genera demasiado pH. Si a eso le sumamos que nos acostamos sin haber terminado la digestión, sin haber permitido que el píloro deje salir todo del estómago, nuestro sistema nervioso autónomo no nos deja conciliar el sueño. Así que tenemos ya dos problemas. Solamente durmiendo en un sueño profundo podemos reparar nuestros órganos. Pero nuestros órganos se reparan solamente si nuestro intersticio celular está alcalino. 7.4, 7.7, no es nada, no es ¿qué alcalino? No, es apenas alcalino, pero suficiente para que el oxígeno
que lo trasladan los glóbulos rojos sea acompañado por el sodio, pero no el cloruro sodio que ponemos en la Claro. mesa. Eso es un veneno letal para nuestro sistema total, porque Pero sí en el agua. El en el sodio agua lo en el agua. necesitamos, pero no necesitamos cloruro sódico. Eso lo elabora el humano quitándole las otras 34 sales. El agua de mar tiene 36 sales. Las sales actúan una contra otra, o sea, la estabilizan, nunca hay un daño, porque, por ejemplo, tenés un sistema nervioso pasivo, es demasiado pasivo, necesitas activarte un poco más. Bueno, ahí actúa el potasio. El potasio acelera ese sistema pasivo y por el contrario, tenés esos chicos hiperactivos, esa actividad, ese nerviosismo tuyo que tampoco te permite Sí. conciliar el sueño. Te damos magnesio, el magnesio es relajante. Ya de ahí, en esas dos sales, te estoy mostrando que el contenido de la sal de la otra no puede ayudarnos en nada. Si tenemos sal del Himalaya, tampoco llega a ser lo superior porque no tiene magnesio. Tiene mucho potasio, por eso es rosa, pero no tiene magnesio, por eso no se humedece. Si no, la lámpara de sal se derretiría. Bueno, cuando tomamos agua de mar, yo participaba en la liga de veteranos de fútbol, allá en la Escuela Cruz, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, todos terminábamos acalambrados. Ninguno de todos nosotros, con nuestros trabajos seglares, teníamos tiempo de estar entrenando, ni la salud como para estar entrenando. Entonces, ¿qué sucedía? Todos terminábamos acalambrados. Habían compañeros que tenían 90, 92 años y seguían jugando porque estaban bien y se sentían bien, pero inevitablemente todos terminábamos acalambrados. Cuando conozco el agua de mar hace 14 años, más o menos 13, 14 años, cuando me acalambraba que las piernas se me doblaban y no había forma, pues, después de haber hecho un desgaste Claro, un importante, esfuerzo. los calambres producen cristalillos, el consumo de todo lo que necesitan los músculos produce lo que se llama cristalillos. Ese es el dolor porque nos lacera por dentro. Cuando digo, más sí, me voy a probar, tomo agua de mar. Me tomé un vaso de agua de mar. 9 minutos y es un desafío para cualquiera. Cualquiera que quiera negarlo o intente negarlo, cuando tenga un calambre y tenga agua de mar a la mano, que lo tome y me diga si antes de 9 minutos no desapareció el calambre y las secuelas. A veces desaparece el calambre, pero los dolores persisten. Claro. Bueno, con el agua de mar ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque tiene magnesio, tiene potasio, tiene sodio, tiene cloro, pero todo en un balance perfecto que nos ayuda a disolver todos esos cristales. Otra pregunta, dale. No, en otro momento Sí. vamos a hacer esto de nuevo O más extenso. más extenso Vale. o de otra forma. Pero si alguien se quiere contactar, ¿tenés alguna forma? Sí, sí, tengo dos Facebook. Uno es Jorge Alberto del Palacio. El otro es Jorge A. del Palacio. Mi número de celular es de acá, 2262-647114. Y el otro número es también 2262-649120. Con cualquiera de esos dos teléfonos respondo permanentemente a todas las personas que tengan necesidad de evitar consumir remedios. No por estar en contra de la farmacia, sino por estar en una salud balanceada. Jorge de Palacio, y esto como para ¿Quieres que lo preguntar algo? tengamos, como para que lo tengamos en cuenta, y hasta te dio todos los datos. Suscríbete en Secretos de Necochea.